Bienvenido a esta lección práctica donde te voy a enseñar cómo desarrollar un chatbot básico utilizando Python y ChatGPT. Este chatbot que tú vas a crear va a ser capaz de responder preguntas y de esa manera podrá mantener una conversación. Los pasos que vamos a realizar para poder desarrollar esta lección serán primero importar las bibliotecas y configurar el cliente de OpenAI. Luego vamos a desarrollar una función que permita enviar peticiones a ChatGPT. Después de eso programaremos el funcionamiento básico del chatbot y finalmente vamos a ejecutarlo. Vamos a crear un chatbot juntos ya mismo, comenzando por el primer paso. He creado un nuevo archivo dentro de mi proyecto que se llama chatbot.py. Tú puedes hacer lo mismo. Ten en cuenta hacerlo en el mismo proyecto donde tienes creado el archivo .env con tu API key, porque si lo haces en otro proyecto vas a tener que crear este archivo para poder brindar la clave desde un archivo separado. Ahora vamos a empezar a importar las bibliotecas que necesitamos. Vamos a importar a OpenAI, vamos a importar a OS y vamos a importar desde .env, vamos a importar a load.env. Esas son las bibliotecas que necesitamos y empecemos a cargar esto de contenido. Vamos a cargar la clave con load.env. Vamos a generar una variable que se llame API key, que va a ser igual a os.getEnv. Esto es igual a lo que ya has hecho antes, solo que lo estamos haciendo un poco para reforzar este proceso. ¿Qué vamos a poner en getDetEnv? Recuerda que es el nombre que le hemos dado a la variable dentro del archivo .env, que era OpenAI-API-key. Chequéalo si esto es así, estaba en mayúsculas, y luego llamando a la biblioteca OpenAI.APIKey para poder decirle cuál va a ser la clave de la biblioteca OpenAI en nuestro contexto, bueno, va a ser igual a la variable APIKey que acabo de crear. Y con esto ya tengo establecidas las bibliotecas y la configuración básica para que sepa a qué cuenta de ChatGPT apelar cuando hagamos nuestras preguntas. Y en esta oportunidad, para generar la petición y para manipular las respuestas que recibamos, vamos a utilizar una función, que es un abordaje que te recomiendo hacer de ahora en más, porque lo va a hacer mucho más dinámico. Mira, vamos a generar una función con def, que se puede llamar preguntar-chat-GPT, o el nombre que tú quieras. Aquí es donde vamos a asignar las propiedades que necesitamos, que van a ser un prompt y va a ser un modelo. Al modelo lo podemos definir directamente aquí, porque va a ser siempre el mismo. Vamos a decirle que sea el modelo text-davinci-002. 2 puntos para entrar en la función, y aquí es donde vamos a establecer la variable respuesta, que es donde vamos a hacer el pedido, igual que hicimos antes, pero ahora desde adentro de la función, llamando a la biblioteca OpenAI.completion.create, y aquí establecemos las características de nuestro pedido, que va a tener mínimamente un engine, que va a ser igual a modelo, el que hemos establecido en la definición de la función, y va a tener un prompt, que también va a ser igual al prompt que le hemos pasado en la definición de la función. Vamos a agregar las otras características para controlar la respuesta, que no tenga más de una respuesta, que el máximo de tokens sea de 150 y que tenga una temperatura razonable de 1.5, para que tampoco se vuelva tan loco ni sea tan escueto. Aquí termina la definición de la respuesta y le vamos a pedir que nos devuelva esta función la respuesta que haya recibido, pero no toda la respuesta, sino, como ya sabemos, solamente lo que haya dentro de choices en su índice 0, en lo que haya dentro de la clave texto o text, y a eso le vamos a aplicar el método strip para que le quite los posibles espacios vacíos que hayan antes o después. Esta es la función que vamos a llamar una y otra vez para establecer ahora una conversación con el chatbot. Y ahora, para implementar el funcionamiento básico de nuestro chatbot, vamos a usar un loop de tipo while que le permita al usuario ingresar preguntas, recibir respuestas y seguir preguntando hasta que escriba la palabra salir, por ejemplo. Vamos a programar eso. Vamos a hacer primero un saludo inicial que diga print, para que, no sé, dar una bienvenida al usuario. Bienvenido a nuestro chatbot básico. Y le vamos a decir, escribe salir cuando quieras terminar. Ahí está. Y ahora sí, el loop while, que mientras que sea verdad, va a ciclar infinitamente. Vamos a establecer una variable ingreso-usuario, que va a ser igual a un input para que el usuario pueda ingresar su pregunta o su pedido. Para que sepa que le toca hablar, vamos a poner aquí tú, y de esa manera sabe que es su turno de hablar. Pero vamos a poner también un salto de línea, esto es importante, para que cada nueva petición de que hable la haga en una línea separada y no en la que venía estando. Y luego lo primero que vamos a hacer es fijarnos si ha escrito salir, porque si escribió salir tenemos que interrumpir todo, así que en caso de que if el ingreso de usuario sea igual a la palabra salir, en ese caso, 2 puntos, vamos a establecer un break para que todo termine. Pero por las dudas de que el usuario la escriba con mayúscula, vamos a poner que sea usuario.lower
para evitar así que haya cualquier malentendido. Lo ponga con mayúsculas, con minúsculas, lo va a entender y va a interrumpir. Bueno, si el usuario no puso salir, quiere decir que ha empezado una conversación o que la conversación va a seguir. Vamos a establecer un prompt para establecer estas conversaciones. Este prompt va a ser igual, al menos una cadena literal aquí, que puede decir el usuario pregunta. Esto es lo que le vamos a pasar a ChatGPT, ¿verdad? ¿Y qué pregunta el usuario? Bueno, lo que sea que haya dentro de, vamos a hacer una llamada aquí, dentro de ingreso usuario. Y luego vamos a hacer un salto de línea y vamos a poner ChatGPT responde. 2 puntos. Ahí tenemos el prompt. Lo vamos a incorporar a la llamada a la función que vamos a guardar dentro de respuesta, por ejemplo, GPT, que vamos a decir que sea igual, así la llamada de la función que era preguntar ChatGPT, la que construimos antes, que nos pide por supuesto un prompt y un modelo, pero el modelo ya está definido. El prompt va a ser lo que haya dentro de la variable prompt que acabamos de generar. Estamos casi listos, falta que lo podamos mostrar en pantalla. Entonces vamos a imprimir una cadena literal que diga chatbot, para que sepamos que él está hablando, 2 puntos, y aquí viene la llamada a la respuesta GPT. Esto debería funcionar bien, así que vamos al siguiente paso. Y para asegurarnos de que funciona bien, lo vamos a probar. Abrimos la terminal, llamamos a nuestro programa Python chatbot.py y nos debería recibir con la bienvenida. Aquí dice bienvenido a nuestro chatbot básico, escribe salir cuando quieras terminar. Así que vamos a hablar con el chatbot, le voy a decir primero algo fácil. ¿Cómo estás? Y me va a contestar, estoy fantástico, gracias por preguntar. A ver, explícame cómo cambiar las cubiertas de mi automóvil. Y me va a dar alguna instrucción, supongo. Aquí dice, sí, hay un par de maneras de cambiar las cubiertas del automóvil, la primera forma, y listo, me da un par de instrucciones. ¿Qué pasa si yo ahora escribo salir? Se acabó. Te voy a mostrar una cosa más para que veas lo que vamos a hacer en la siguiente lección. Voy a escribir otra vez Python chatbot.py. Aquí va a venir otra vez la bienvenida. Le voy a decir, supongamos, algo complejo. ¿Qué es el alma? Mira lo que va a suceder, me va a responder algo. Aquí dice el alma, explica por qué somos capaces de percibir, etc. Le voy a decir ahora, no entendí lo que quisiste decir recién. Y me dice, necesitas turning intensivo. Bueno, no está entendiendo a qué me refiero. Lo que te quiero demostrar con esto es que el chatbot no guarda contexto con las respuestas anteriores. Cada respuesta es como si se reiniciara la conciencia del chatbot, por lo tanto la conversación no va a poder ser continua. Entonces, este chatbot no almacena el contexto de la conversación y no nos puede proporcionar respuestas coherentes en todas las situaciones por ahora. Bienvenido a la lección sobre cómo mantener el contexto en las conversaciones con el chatbot. En la lección anterior pudimos desarrollar un chatbot funcional, pero como observamos, cada respuesta era independiente de la anterior. En esta lección vamos a resolver esto en 3 pasos, que son crear las variables necesarias para almacenar una conversación histórica, luego almacenar dinámicamente las conversaciones que se van desarrollando y finalmente crear la funcionalidad para que el prompt de cada nueva pregunta se alimente con la información almacenada histórica. Entonces comencemos por el primer paso y lo hagamos ya. Para mantener un registro del contexto de la conversación, lo que puedes hacer es utilizar una cadena de texto que contenga todo el historial de la conversación y que incluya las preguntas y las respuestas anteriores. Al enviar esta cadena junto con la nueva pregunta dentro del prompt a ChatGPT, el modelo va a poder generar así una respuesta más contextualizada y más coherente. Entonces vamos a hacer algunas modificaciones a nuestro chatbot, primero creando algunas variables aquí arriba. Vamos a poner una variable que se llame preguntas anteriores, que va a inicializarse como un array vacío. Luego vamos a crear respuestas anteriores, que también se va a inicializar como un array vacío. Estas 2 variables van antes de entrar en la función o en el loop, porque queremos que cada vez que se reinicie arranquen vacías y luego las iremos alimentando dentro del loop. De hecho, lo que vamos a poner dentro del loop al comienzo de todo es otra variable más que se va a llamar conversación histórica, que va a inicializarse como un string vacío. Esta conversación histórica, entonces, al comenzar el loop, es decir, en cada una de las preguntas que le hagamos al chat, va a arrancar vacía y luego vamos a hacer que se alimente de todo lo que había antes. Para almacenar cada una de las preguntas y las respuestas que vamos recibiendo al finalizar la dinámica de nuestro código, vamos a crear aquí debajo, todavía dentro del loop, 2 líneas que se van a encargar de almacenar esa nueva información. Una va a decir que a preguntas anteriores le vamos a agregar con el método append a el ingreso de usuario. Y la otra va a decir que a respuestas anteriores, también con append, le vamos a agregar la respuesta GPT que se haya producido en esta pregunta.
Y ahora sí, la funcionalidad principal. Dentro del loop, luego de haber verificado que no se trate de la palabra salir y antes de comenzar a construir el prompt, vamos a encargarnos de alimentar a la variable conversación histórica con todas las preguntas y todas las respuestas que han habido hasta el momento. Lo vamos a hacer con un loop que va a ir ciclando y que va a cargar en dos variables que van a ser pregunta y respuesta, dos variables internas, de lo que encuentre en un zip que vamos a construir con las dos variables preguntas anteriores y respuestas anteriores, que en el primer ciclo de este loop van a estar vacías, por lo tanto no van a proveer nada, pero luego si seguimos conversando con el chat, se va a ir complementando con todos los registros que hayan anteriormente. Ponemos los dos puntos para entrar en el loop y le vamos a decir que en cada uno de los elementos que encuentre en el zip, lo que tenga que hacer es a conversación histórica, agregarle con más igual, es decir, lo que tenga, más una cadena literal que diga el usuario pregunta, dos puntos, y luego la pregunta que haya encontrado en esa historia. Y luego vamos a poner un salto de línea para que se vaya construyendo este string de una forma ordenada con todas las preguntas y las respuestas una debajo de la otra. Luego de haberle pasado esta información, también le vamos a pasar a conversación histórica más igual, es decir, lo que tenga, y otra cadena literal que diga ChatGPT responde. Dos puntos y también la llamada a la respuesta que haya encontrado en el zip y un nuevo salto de línea. ¿Por qué lo hago de esta manera, poniendo estas cadenas literales? Para poder darle contexto a ChatGPT. Cuando lea la conversación histórica, va a leer el usuario pregunta, la primera pregunta, ChatGPT responde, la primera respuesta. El usuario pregunta, la segunda pregunta, y así para que esta inteligencia artificial tenga más posibilidades de comprender mejor la conversación completa que le vamos a pasar. ¿Cuándo se la vamos a pasar? Ahora mismo. Primero creamos el prompt para esta pregunta, que va a decir el usuario pregunta y luego el ingreso de usuario, y ahora le voy a eliminar esto de el ChatGPT responde, porque ese contexto se lo voy a estar dando dentro de la variable conversación histórica. El prompt va a ser un poco más simple entonces. Y debajo del prompt vamos a agregarle a la conversación histórica que hemos construido en el loop de recién, ahora sí, el nuevo prompt que acabamos de crear, porque ese no se agregaría en el loop, sino que se agrega luego de que hemos creado el prompt. Así que le vamos a agregar aquí nada más que al prompt nuevo que tenemos. Ahora sí, conversación histórica está completa con toda la historia, más la nueva pregunta que va a poder responderse teniendo en cuenta toda la historia. Y en respuesta GPT, que es donde estamos llamando a la función y estamos haciendo la pregunta propiamente dicha, ya no vamos a preguntar por el prompt solamente, sino por la conversación histórica que tiene todas las preguntas y respuestas anteriores, más la última pregunta. Ya casi estamos. Nos quedaría modificar que ahora, donde dice print chatbot, dos puntos y la respuesta, no pongamos chatbot, porque esto ya no va a ser necesario. Ese contexto va a estar dado en la misma construcción interna de la conversación histórica. Ahora sí, esto debería estar listo. Vagamente revisemos que tenemos aquí estas dos variables vacías, luego tenemos la función que no la hemos tocado, eso sigue funcionando igual. Hemos cambiado luego qué le vamos a proveer como prompt, eso sí. Tenemos el print de bienvenida, tenemos la funcionalidad que está toda condensada dentro de este loop while, que comienza vaciando conversación histórica cada vez que se haga la pregunta, luego le pedimos al usuario su ingreso, nos fijamos que si salir nos vayamos, luego construimos conversación histórica con todo el historial que haya, al comienzo no va a haber nada, entonces conversación histórica va a quedar vacía, luego creamos el prompt con el ingreso del usuario y luego conversación histórica le agregamos el prompt. Esto va a hacer que en la primera pregunta solamente tengamos el prompt en conversación histórica porque no va a haber historia. Luego le hacemos la pregunta pasándole ese prompt que incluya o no la conversación histórica y luego mostramos la respuesta. Al finalizar esto estamos almacenando más preguntas y más respuestas en las variables que tenemos aquí al comienzo, preguntas anteriores y respuestas anteriores, que como están fuera del loop se van a ir generando acumulativamente y luego de responder si hacemos una nueva pregunta, porque while sigue siendo true, entonces vaciamos conversación histórica, la volvemos a generar, pero esta vez pregunta y respuesta ya contienen algo y así tenemos una segunda respuesta con contexto. Bueno, lo he explicado como si funcionara perfecto, vamos a ver si efectivamente funciona como debería. Vamos a ejecutar a nuestro chatbot, le vamos a hacer alguna pregunta un poco más comprometida, como por ejemplo, ¿cuál es el rol de los gobiernos ante el cambio climático? Así podemos establecer una conversación más interesante. ChatGPT piensa y me dice: el rol de los gobiernos ante el cambio climático es adoptar políticas y medidas. Bien, yo ahora quiero comprobar si recuerda la pregunta anterior. Le voy a hacer una pregunta que solamente la puede entender bien si ha leído la pregunta anterior. Entonces le voy a decir, en este mismo contexto, ¿y las compañías privadas? Fíjate esta pregunta,
Si la lees así sola, no se sabe qué es. Imagina que caes a alguien y dices, y las compañías privadas, no vas a saber de qué le estás hablando. Pero si ese alguien sabe que estamos hablando del rol ante los cambios climáticos, va a entender que le estoy preguntando cuál es el rol de las compañías privadas. A ver si ChatGPT me entiende ahora. Y me responde sí, bueno, los gobiernos deben garantizar que las compañías privadas tomen medidas para reducir sus emisiones de carbono, etc. Comprendió el contexto y puedo seguir así una conversación interesante. Vamos a ejecutar salir y hemos comprobado que si podemos mantener y actualizar la conversación histórica de esta manera, puedes garantizar que ChatGPT tenga en cuenta el contexto de la conversación para generar respuestas.